Listo, ya estamos en vivo aquí en el Facebook Live de La Nave en el Camino. Ok, bueno, pues muy buenas noches a todos, los que nos están viendo, si es que ya hay alguien viéndonos, probablemente no, pero pues para eso también son estas introducciones, para que empiece a conectarse la gente. Mi nombre es Ernesto Sánchez, dirijo el proyecto Tesco en el Tiempo y el día de hoy vamos a platicar, vamos a proponer, vamos a hacer diferentes cuestiones relacionadas a el primer foro de diálogo, el Oriente del Estado de México, donde queremos vivir, dedicado en esta mesa que nos toca platicar a la cultura y la historia. Para esto vamos a tenemos ya presentes a dos personajes importantes. Han hecho una labor pues bastante buena ambos. Jorge Pedro lo conozco desde hace un tiempo, a Gabriela Biener no la conozco bien, pero he leído algunas cosas que ha hecho. Este, pero pues nos van a hablar un poquito de distintos temas. De hecho, la ponencia, la plática que nos va a dar Gabriela Biener se llama Pasado y presente del agua en el paisaje de Huixotla y Coatlinchan, fundamentos para una regeneración ambiental. Y Jorge Pedro Uribe nos va a hablar sobre la conservación de la memoria, la palabra y las tradiciones en el antiguo Colhuacán. Así como me pasaron el asunto, va primero Gabriela Biener. ¿Es correcto? ¿Sí estás de acuerdo, Gabriel? Ok, entonces, Sí, sí, ¿estás de gracias. acuerdo, Jorge Pedro? Ok, muy bien. Entonces, por el momento, pues creo que es lo único que puedo decir. Dejamos a Gabriela charlar su tema, no sin antes hablarles un poquito de ella. Eh, Tenemos una pequeña semblanza donde nos dice que Gabriela Biener Castillo es una arquitecta paisajista, maestra en arquitectura, restauración de monumentos y sitios patrimoniales, candidata al doctorado de geografía por la UNAM, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura UNAM desde el 2001. Es docente en la licenciatura de Arquitectura del Paisaje desde 1995 y tutora en el programa de posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad y de Arquitectura. Es corresponsable del Seminario Permanente de Lexicografía Científica para Arquitectura. Su línea de trabajo en el área del paisaje y del patrimonio se enfoca en el desarrollo de proyectos orientados a la regeneración, planeación, diseño y construcción sostenible del paisaje. Ha desarrollado proyectos en el área arquitectónica, urbana y regional, con el sector privado, con colectivos civiles y con el sector público. Entonces, Gabriela, pues el foro es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a intentar que sea alrededor de 45 minutos o lo que tú quieras, pero diría como este punto para que podamos tener espacio un poquito para que formulen preguntas o preguntas al final. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Gabriela, todo es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Agradezco mucho la invitación. La verdad es que este, creo, tiene uno pocas oportunidades de hablar con las personas de los lugares que uno trabaja y esta es una gran oportunidad. Así es que lo agradezco sinceramente. Em, Voy a compartir mi pantalla para eh, pasarles una presentación que preparé para esta ocasión. Ay, aquí. Con calma, no hay prisa. Es- a ver si me avisan, por favor, sí. Se ve la pantalla, pero se ven imágenes. Espérame, entonces déjame compartirlo. Ya sé qué voy a hacer. Ok, está bien. Ya tenemos una pantalla en PowerPoint. Ok, ahí está. Entonces, bueno, entonces, ¿lo ven bien? Déjenme quitar. Ay, no. Sí, sí se ve bien, yo creo que sí. Ok, ok. Para que no se vean la panza de mi máquina. Ok, entonces, bueno, como ya dijo Ernesto, yo tengo formación en arquitectura de paisaje, en restauración de sitios y bienes patrimoniales
y en geografía cultural. Y todo esto, pues, verdaderamente marca mi trabajo, como trabajo, y les quiero contar básicamente, porque eso explica, ¿no? En buena parte lo que les voy a presentar y además a dónde va a llegar, ¿no? Entonces, la arquitectura de paisaje se enfoca en el diseño, planeación y construcción de espacios vitales, individuales y colectivos. Esto quiere decir que valoramos la calidad de los espacios vitales para mejorarlos. Aquí estoy llamando vitales porque sí quiero resaltar algunas palabras que no oímos cotidianamente, pero que son bien importantes para conectar con nuestros paisajes justamente, y lo que es importantísimo de los paisajes. Los espacios vitales nos dan bienestar, dignidad, sentido de pertenencia, identidad y autonomía, ¿no? Entre ellos están el hogar, los espacios de producción, los espacios naturales y por supuesto los espacios de convivencia, ¿no? En los que nos reunimos. La restauración se trata de recuperar espacios sociales y naturales, así como sus valores, ¿no? Nos enfocamos a buscar los bienes que sostienen nuestra vida, es decir, los espacios urbanos, espacios naturales y elementos naturales, ¿no? Nos enfocamos pues en los elementos sociales y naturales que conforman estos espacios cotidianos que habitamos. Y por último, la geografía cultural se trata de conocer los procesos de desarrollo de las formas de vida y cómo éstas transforman los espacios que habitan, ¿no? Entonces, la geografía cultural nos aporta los métodos para conocer, entender y evaluar los procesos de transformación y valoración del espacio de las comunidades, ¿no? Lo que hace la geografía cultural es que nos manda al sitio con las personas y caminar con ellas de la mano para comprender y conocer su percepción de sus espacios. Bueno, no puedo cambiar. No puedo cambiar de página. Ahí está. Entonces, esta investigación que he hecho ya durante algunos años se enfoca en el paisaje de la Colhuacan, les diría yo, pero en particular de Huexotre-Coatlinchan. Yo les voy a encuadrar la propuesta de esta charla solamente en el tema del agua, como está en el título. El título de la presentación es el pasado y presente del agua en Huexotre y Coatlinchan, notas para una intervención en el espacio. Entonces, partimos, el inicio de todo es la cosmovisión, ¿no? Los principios fundamentales de la cosmovisión que definen la calidad del paisaje. ¿Por qué empezar ahí? Justo eso es el asunto que nos manda la geografía cultural. Llegar al fondo del asunto desde donde se generan los orígenes o dan lugar los orígenes de los primeros asentamientos y cómo estos empiezan a moldear su territorio. Y entonces la cultura acolhua, chichimeca de origen, que se asienta y se crea en el oriente, ¿no? de la región del altiplano, pues comparte esta cosmovisión que ahora les cuento. Su forma de organizarse tiene la base del altépetl. Altépetl quiere decir, es un difracismo que quiere decir agua-montaña. Y estos dos componentes son importantísimos porque verdaderamente definen el paisaje y no solamente se refieren a componentes del paisaje, sino también a componentes sociales y espaciales, ¿no? El altépetl se refiere al mundo de Tlaloc, y la Chalchitlicue. Hay muchos estudios que se refieren a esta dualidad, ¿no? Y se los recomiendo mucho. Alfredo López Austin, a López Luján con sus excavaciones y sus exploraciones, a Daniel Deuve, en fin, hay bastante información para estudiar. Hay quien dice que Chalchitlicue era la esposa de Tlaloc, hay quien dice que es su hermana gemela. En fin, el asunto importantísimo es que sí son
la doble cara de la misma moneda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tlaloc es el dios de la lluvia y de la tierra, tiene varias otras acepciones, también es el dios del maíz tierno, también es el dios del inframundo, en fin, pero Tlaloc, básicamente, como todos lo conocemos, es el dios de la lluvia, y en este caso también retomamos su acepción como dios de la tierra. La Xalchitlicue es la diosa de las aguas terrestres y además las humanas, ¿no? La montaña es donde todo se guarda y a donde todo llega y de donde todo sale. Perdón que me hago bola. Otra vez. La montaña entonces es el lugar a donde todo se guarda, a donde todo llega y de donde todo sale. Esto tiene que ver con la noción de Tlalocan y el paraíso que trabaja en primer lugar Alfredo López Austin y después muchos otros investigadores, ¿no? En la montaña están los reservorios de todo lo sustancial para la vida de los seres humanos, las semillas, corazones, la fuerza, ¿no? que da vida, las sustancias que dan vida, y el agua, desde luego. Entonces, este es el Tlalocan, les digo, la fuente es Alfredo López Austin, y me quisiera ya pasar al sitio de trabajo, que es a partir de una cita de Durán, que dice que llaman igual al cerro y al dios. El Tlalocan, o sea, el paraíso, está en la serranía que lleva su nombre y que se ubica en términos de Coatlinchán y de Coatepec. Si van y caminan por ahí cerca de la serranía y se alejan y ven como el perfil del monte Tlaloc, ¿no? Llega casi a las nubes en un día. Amanecer ahí es increíble porque las nubes están bajas y entonces se percibe esta imagen preciosísima que verdaderamente sí nos conectan con el Tlalocan. Bueno, entonces la representación pictográfica del Altépetl es esta. Les traje aquí dos imágenes, una de Chapultepec, porque realmente nos muestra cómo el agua sale de la boca, ¿no? del inferior de la montaña, una especie de boca. La montaña está representada por figura triangular que tiene piedras, ¿no? En el perfil externo, y la otra imagen es la de Tlaxcala. Les traje, es del Códice Xolotl, es de la lámina 3 del Códice Xolotl, y les traje Tlaxcala y no otra, porque nos muestra la cubierta de piel, ¿no? Perdón, claro, la piel de reptil, perdón, que tiene la montaña, que es de tierra. Entonces, se trata de una montaña con una oquedad en la base. En algunas ocasiones es representado con la piel de un anfibio o de algún otro animal capaz de vivir en el agua y en la tierra, ¿no? Entonces, estos son la forma de representarlo. Bueno, entonces, mi estudio se enfocó en el modelo geográfico que nos proponen Fernández y Urquijo en el 2021, que mencionan 4 características fundamentales, geográficas fundamentales, que definen al Altépetl y que son territorio, pueblo, gobierno, calpulli o barrios, palacio, templo, mercado, y rotación. Estas características son fundamentales para corroborar en estudios actuales si el espacio que estamos estudiando se puede llamar Altépetl o no. La verdad es que hay variantes, sí hemos encontrado variantes de esto en algunas regiones del país, pero en términos generales sí se comprueba. Por otro lado, Marcelo Ramírez, en una publicación del 2022, da 7 características geográficas. Es bastante aproximado al de Fernández y Urquijo, y en el caso del doctor Marcelo Ramírez no obvia el pueblo, no incluye al pueblo como una característica fundamental, aun cuando en la definición de Molina de Altépetl, pueblo es una de sus acepciones, ¿no? Yo, para mi propia propuesta, sí consideré el caso de
Fernández de Urquijo, porque el pueblo es definitivo, ¿no? No hay, es muy difícil que haya una organización, un asentamiento cualquiera o una organización de gobierno o de mando si no existe el pueblo, ¿no? Que le dé cuerpo a toda esta organización. Entonces, tomo para este estudio la propuesta 1, la de Fernández de Urquijo, y verán que yo incorporo un componente más, que es el agua. A todos estos términos o características, en mi opinión, están muy bien, pero les hace falta el agua. El agua es un componente fundamental de la definición de Altepetl, como vimos, pero además, en mi opinión, hay que visibilizarla. Hay que ponerla al frente, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Las múltiples crisis, en buena medida tienen como base casi todas al agua. Entonces, para un arquitecto paisajista cuya mira o misión se trata de intervenir en el espacio para mejorarlo, pues la verdad es que es fundamental poner al frente al agua, ¿no? Como un elemento, un componente, diría yo, principalísimo, pero mencionemos que es uno más dentro de este modelo. Puse en clarito, como verán aquí, la vegetación, porque quisiera también justificar su pertinencia, pero todavía no encuentro. Como la definición hasta ahora es lexicográfica, entonces todavía no llego a profundizar en eso para poder justificar la inclusión de la vegetación en este modelo que estoy proponiendo. Entonces, el modelo que utilizamos está acotado a la definición de Altepetl, que está determinada por la presencia del agua. Así que por ahora solo incorporamos este elemento al modelo, aunque esperamos también incluir en futuras investigaciones la vegetación. Bueno, pues entonces, aquí esta es la justificación de por qué incluir al componente agua, ¿no? Dentro de las características geográficas del modelo. Y bueno, pues en esta figura de la izquierda vemos a Tlaloc, ¿no? A Tlaloc en su acepción del dios de la lluvia, y entonces en su mano sostiene el bastón del rayo, y lo que estoy marcando en círculos azules son las joyas, ¿no? La representación del signo de las joyas. Las joyas son turquesas, ¿no? Y la turquesa es la piedra preciosa, la turquesa tiene el color del agua, es azul, y esa es la piedra preciosa, son los elementos también con los que se pagaban, ¿no? Las atenciones de los dioses, digamos, estaban en las ofrendas. Incluso una caja que encontró Leopoldo Batres en las excavaciones de Huexotla reporta que había piedras de turquesa, algunas joyas, igual que semillas de maíz, ¿no? Entonces, es la figura de la fiesta de Atemostli. Vemos, como les dije, el remate de las gotas es igual que el pectoral de Tlaloc y está desde el Códice Meglavequiano. La siguiente figura nos muestra el topónimo de Altepetl, de los Altepeme, de Texcoco, México y Tlacotalpan. La partícula Atl está representada en color azul y los dedos que salen de la montaña, Tepetl, rematan con las joyas o piedras preciosas de turquesa, ¿no? Aquí lo vemos, en el otro está igual. Y esta es la pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México del Códice Osuna. Y entonces, la figura de Altepetl que usé al principio, que es la de Chapultepec, en blanco y negro, tiene el mismo signo, el mismo glifo para representar este componente preciado, que es el agua, y se representa como una joya. Bueno, no puedo pasar. No, nada más buena. Permítanme. Ahí está. Entonces vamos a hablar ahora del territorio más agua, ¿no? Territorio que es el que define el modelo de Fernández y Urquijo que vimos, más el componente agua. Y entonces sí estas citas me parecían importantísimas y se las quiero leer. Huexotla y Coatlinchan eran pueblos de por sí, eran autónomos y poseían
cada uno su propio territorio, que abarca desde la orilla del lago y hasta el pie de monte bajo, según los estudios arqueológicos de Parsons. Es decir, vale de los 2.240-50 a los 2.750 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. En descripciones sobre la calidad de este paisaje y sus elementos, Durán considera que dichas tierras eran tan ricas y fértiles que les daban el nombre del más allá. Y Sagún cuenta que la cual tierra, cita, ¿no? La cual tierra, siendo así en temple como todo lo que se puede desear, es la mejor de la tierra, y así con ser sus faldas tan ásperas de quebradas, y están los cerros y quebradas pobladísimos de gente, y lo estuvieron siempre, por las ricas aguas que de este volcán salen y por la fertilidad que de maíz alrededor de él se coge. Tal abundancia, ahí cierra la cita, tal abundancia se explica en parte por las ricas aguas, ¿no? Y por el tipo de suelo que tiene la región, que es feocem, rico en materia orgánica y que cubría todo el territorio que abarcaban los asentamientos humanos en la planicie y hasta el pie de monte bajo, ¿no? Por otro lado, todas sus tierras se regaban, dice Pomar, con el agua que derivaba de los ríos y obtenían hasta 2 cosechas al año por el riego a través de terrazas. En opinión de Miguel Portilla, la grandeza del señorío se explica por la agricultura y el sistema hídrico que dio cohesión al antiguo dominio acolhua. La agricultura fue el agente que transformó el paisaje al sustituir las especies nativas por especies comestibles, así como por la construcción del sistema de terrazas para incrementar la producción agrícola. Esta actividad también dio paso a la construcción de un sistema de canales que conectaban las parcelas desde las terrazas en el pie de monte y hasta la planicie casi al borde del lago. Eso lo podemos ver hoy. Cualquiera que recorra, quiero pensar que todos por allá caminan y lo ven y lo distinguen, ¿no? Es fácil de distinguir las terrazas, sobre todo en las cercanías ya a las faldas de el Quetzaltépetl, ¿no? Pues ya, creo que sí le vamos, ya está. Este es un perfil muy lindo que en parte es el resultado, esta primera parte que les estoy indicando acá, y además tiene el crédito, no lo voy a leer, no lo alcanzo a leer, González y López Mata, ya lo alcancé a leer. Es una investigación que hicieron estas personas en San Pablo Ixayoc. La vegetación que va de San Pablo Ixayoc hasta casi la cima del monte Tlaloc, y entonces ellos identificaron que hay en la cima hay pastizal alpino, después sigue un bosque de pino, bosque de oyamel, sigue acá, después bosque de encino, es el matorral de encino lo que sigue, bosque de encino está acá, y luego viene el matorral xerófito. Al parecer, fue casi completamente eliminado, ¿no? Desde el siglo XV parece que la sustitución o el reemplazo de las especies nativas por las especies de milpa, ¿no? De cultivos, casi acabó con este matorral xerófilo. Y aquí encontramos que los arqueólogos, los estudios de Parsons y sus doctorandos encontraron poblamiento disperso, ¿no? Esta es la región del poblamiento, aquí está, del poblamiento disperso, son 800 hectáreas aproximadamente lo que calcula Smith, y aquí en esta parte, que ya es los llanos, ¿no? De la planicie, que son alrededor de 320 hectáreas, ¿no? Donde están los asentamientos, casi al margen del lago. Aquí es un centro nucleado que tiene una mayor densidad constructiva, mayor densidad de población. Eso no anula, ¿no? Que tuviera cultivos. Las pendientes van de bajas a muy altas, ¿no? Aquí las pendientes son bajas. Quisiera decirles que no es literal, se tiene que comprimir un poco, hacemos la trampa al representar, ¿no? Para comprimir un poco, porque si no, no cabría en una lámina. Es un poco más largo y esta pendiente es un poco más tendida,
¿no? Esta sí es más o menos así, pero esta es un poco más tendida, pero son trucos que uno hace para poder representar, ¿no? Las pendientes entonces sí son de bajas en esta parte y van aumentando hasta ser muy altas y escarpadas, ¿no? En la parte más alta. El territorio tiene la pendiente que va hacia el lago, y entonces el caudal del agua superficial y subterránea tiene el mismo sentido, ¿no? El drenaje superficial y subterráneo tiene ese mismo sentido. El territorio de Huexotla y Coatlinchan está aprobado y además lo vemos, es medioambientalmente diverso. Esto lo resalto en negritas porque es muy importante. Tiene la región un potencial increíble, ¿no? Maravilloso para poder restablecer esa diversidad que la verdad ahora está bastante dañada. Pomar es la persona que hizo la relación geográfica en el siglo XVII, principios del siglo XVII, y las relaciones geográficas, brevemente les cuento, tenían que reportar cómo se encontraba, 52 preguntas que tenían que responder en relación con las características del sitio, de la población, de su producción, etcétera, etcétera. Entonces, el encargado de hacer la relación de de Texcoco es Pomar, y él reporta, además de que son pueblos de por sí, con gobiernos autónomos y que no los manda Texcoco, que los árboles son de 3 géneros. Oyamel, pinos, lo vimos, ¿no? Aquí, oyamel, pinos y robles y encinos. No son la misma familia, los quercus, ¿no? Robles y encinos son quercus, pero sí distinguen entre robles y encinos, y distinguen en muchos lugares del país en donde hay bosque mesófilo o bosque de encinares. Las comunidades distinguen entre robles y encinos, y entonces lo dejé así a propósito para que no se nos olvide. Cuyos provechos, dice, de estos últimos dos, los robles y encinos, cuyos provechos no se describen por ser muy notorios, además de madroños y álamos. De todos los árboles, o sea, de los oyamel, del pino y de los madroños y árboles, sí dice para qué son útiles. Unos son útiles en la construcción, otros son útiles para el carbón, etcétera. Pero es tan importante los beneficios que se obtienen de los robles y de los encinos, que cree que no le alcanza la hoja, y entonces lo deja así solo con esta nota tan interesante. Del lago extraían peces, ranas, sal, algas, y del sotomontano, según Elizabeth Brumfield, que hizo excavaciones ahí, a trabajo arqueológico, dice que del sotomontano obtenían los productos de los cultivos, granos, maíz, frijol, calabaza, nopal, maguey, así como hongos, madera y leña que extraían del bosque serrano, de donde también cazaban venados. Creo que es así. Sí. Bueno, pues entonces yo hice estas son las microcuencas para poder entender de qué estábamos hablando, de qué paisaje estábamos hablando, y ver no nada más en perfil, sino también más o menos en planta, cómo era la región. Pues tracé las microcuencas tanto de Huexotla como de Coatlinchan. Una microcuenca se define por la parte más alta, digamos, de las barrancas o del lomerío o de estos elementos elevados que hacen que el agua derive hacia el interior. Entonces, a ver si aquí está el cursor. Entonces, este es el perímetro alto, digamos, el perfil alto de las barrancas que delimitan por el norte con Tequesquinahuac la microcuenca de Huexotla. Este es el límite entre Huexotla y Coatlinchan, y este es el de Coatlinchan con Cuautlalpan, ¿no? Aquí vemos al Quetzaltépetl, el monte Tlaloc que está más arriba. Es en este paraje donde hacia la derecha, ¿no? Abajo está el paraje de Soquiapan, en donde hoy es un parque, es un área natural protegida, y por aquí anda el ojo de agua, ¿no? De donde que surtía a Coatlinchan, del que se nutría la población de Coatlinchan. El Cerro Telapón es otra elevación interesante que siempre está presente también en el paisaje, y aquí no se ve la quebrada del Quetzaltépetl, pero cuando la vemos en elevación sí se ve. Y entonces
Es muy interesante que las personas, ¿no? El poblado que, no les traje esa imagen, que reconoce Elizabeth Brumfield en sus excavaciones de Huexotla, sí abarca el interior de esta microcuenca, lo cual es muy interesante. No se hicieron los mismos estudios en Cuatlichán porque, según Parsons, dice que estaba todo cubierto por edificaciones y no fue posible hacer ese estudio, incluso en los mapas, su publicación de los asentamientos, el patrón de asentamientos humanos en la región de Texcoco, Cuatlinchan no aparece desde Huexotla, perdón, hasta hacia arriba de Texcoco. Esta es una parte de una reconstrucción que hice de cómo se podría haber vista de la microcuenca de Huexotla a finales del siglo XV, reconstrucción hipotética con base en documentos, ¿no? Entonces, aquí también para imaginar cuánta agua había disponible, ¿no? De qué hablaban Durán y Sagún y los cronistas, ¿no? Al decirnos que era una zona riquísima, una zona rica en agua, en cultivos, y bueno, pues es la referencia, ¿no? Que el éxito de la Colhuacan, dice Miguel León Portilla, pues fue justamente por este potencial. Después de esta imagen, generé un collage, ¿no? En donde tienes desde el Altépetl, imagino, hago una propuesta de todos los elementos que componen el Altépetl de Huexotla. Déjenme pensar. En Cuatlinchan estamos por hacer lo mismo. En Cuatlinchan tengo un colaborador que es Israel Martínez y estamos apenas en el proceso de hacer el mapa collage de Cuatlinchan, que a mí me parece que son elementos bien interesantes para la difusión, ¿no? Del conocimiento. El mapa que tienen a la izquierda lo trazó Israel a mano, ¿no? Y son todos los sitios, le puse los nombres que tiene ahí con su puño y letra. El norte, como ustedes ven, está girado hacia la izquierda, y entonces aquí vemos la referencia de todos los sitios que puede identificar, no sé si cualquier tlacuache, pero Israel puede identificar y lo recorren frecuentemente cuando hacen las tareas que él y su grupo desempeñan, que es reforestación, cuidado, mantenimiento al bosque, ¿no? En este mapa que hicimos, también lo trabajamos juntos, él identificó los lugares en la foto aérea y yo nada más los coloqué en esta carta topográfica del INEGI, y pueden ver ustedes todo este territorio que está en la base todavía presente de lo que significa Cuatlinchan. La imagen anterior no es así, Huexotla, ahora vamos a ver, no me voy a adelantar. Bueno, cronológicamente, con datos cronológicos, viene la colonia, y en la colonia empiezan, por decirlo de alguna manera, un poco los despojos, ¿no? De tierra y recursos a los indígenas, a los pueblos indígenas, e incluso los denominan pueblos de indios y tienen unas ciertas características que se heredan, ¿no? Trascienden del propio Altépetl, de lo que vimos antes, y eso conforma los municipios y ayuntamientos y, en fin, todas las estructuras de gobierno que hoy no vamos a tratar. Entonces, las haciendas empezaron a conformarse hacia principios del siglo XVI, según Virrichaga. Diana Virrichaga es una autora extraordinaria, doctora en historia, que ha hecho estudios importantísimos, me parece, sobre la región,
sobre la región, incluso, sobre todo la norte, ¿no? Papalotla, Teotihuacán, Otumá, pero sus estudios nos sirven para poder hacer los análogos hacia el resto del territorio, ¿no? Entonces las haciendas empezaron a conformarse hacia principios del siglo XVI, aprovechándose de la instrucción real que autorizaba la apropiación de las tierras que estuvieran ociosas o sin trabajar, como sucedió tras el paso de las pandemias. Este es muy importante. Este principio no lo traían en su haber, digamos, los colonizadores. El Calpoli tenía este principio. El reparto de tierras en un barrio se hacía a cada familia, tenían su tierra, su dotación, digamos, la posibilidad de construir su casa en un solar con tierras para sembrar de autoconsumo y además podían también labrar, tenían derecho y obligación de labrar las tierras comunales. Entonces, esto es en realidad parte de lo que trascendió, ¿no? Y las tierras ociosas en las normas, digamos, la ley constitucionaria de los Calpoli, se establecía que las tierras ociosas, las tierras que no se trabajaban, también se cambiaban, ¿no? De posesionario. Entonces, bueno, pues aquí se mantuvo esa práctica hasta muy entrado el siglo XVIII. El siglo XIX, todavía entonces el territorio era atravesado por una red de drenaje superficial permanente que aumentaba en época de lluvias y se usaba para regar las terrazas y los campos de cultivo por canales de derivación. Los pueblos tenían que convenir entre ellos el reparto de agua de acuerdo con la superficie de su tierra cultivada. Reportan en las investigaciones que no siempre la administración ni cumplía, ni hacía ver ni hacía cumplir las leyes o los reglamentos, las normas, ¿no? El sistema normativo que habían establecido. Y entonces, entre que había despojos, robaban el agua, había muchos malos manejos ahí. Entonces, los pueblos convenían entre ellos por el uso y el reparto del agua. Eso me parece muy interesante porque creo que esa es una de las posibilidades para el presente. El agua por el consumo humano, según Pomar, no entraba en esta disputa porque la obtenían de pozos desde tiempos prehispánicos, de acuerdo con su informe, como se hace hasta la fecha. Y según Diana Virrichaga, las haciendas tenían el control de 70% del agua y eso generaba unos problemas verdaderamente serios en la zona. Para esta presentación sí hice este trazo, tal vez no es muy claro, pero tracé con líneas de color todo el agua, ¿no? La presencia del agua, primero está Huexotla, no alcanzó la foto aérea completa, después está Coatlinchan, después está Coatepec y luego está Cuautlalpan y luego Coatepec. Y entonces quiero mostrar el potencial, ¿no? Este es el piedemonte que estuvo también ocupado y después empieza la planicie y los llanos que los pueblos aprovecharon para desarrollarse, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Y este es un momento crucial que marca una diferencia importantísima entre el destino de uno y de otro pueblo. Texcoco, no, leí aquí Texcoco, perdonen. Huexotla perdió una parte importante, fue el que más perdió, según reportan los historiadores, fue el que más perdió tierras, ¿no? Y las ganó Chapingo de una u otra forma. Y entonces, cuando vinieron las restituciones y las dotaciones de ejido, Huexotla no pudo comprobar, al principio sí se le reconoció como pueblo originario y se le dio una restitución de tierras, pero al final le cambiaron esa dotación, ¿no? Ese decreto no le respetaron la restitución y entonces se lo cambiaron por una dotación de tierras. Y su dotación de tierras para ejido está es esta, ¿no? Ahí dice Huexotla, y está del lado del lago de Texcoco. Aquí está San Luis Huexotla, Coatlinchan está acá, y entonces las tierras ya no están, las tierras del ejido, ¿no? De Huexotla ya no está, aquí estaría el monte Tlaloc, ¿no? La sierra,
ya se fraccionó. El territorio de Huexotla se fraccionó y esa continuidad que tenía con la montaña ya se perdió, digamos, ya no existe, ¿no? Entonces ahora Huexotla mira hacia el poniente para cultivar su tierra y obtener sus mantenimientos. Por el contrario, Coatlinchan sí obtiene una restitución de tierras y una dotación de tierras y de bosque, ¿no? Para poder mantenerse, ¿no? Empezamos aquí. Bueno, entonces, como les decía, antes de cambiar de tema al tema del agua ya presente, entonces, Coatlinchan sí tiene en su imaginario cotidiano un contacto, su paisaje incluye la montaña y en Coatlinchan ya no. Hicimos estudios, hicimos trabajo con mapas mentales y los resultados de esos mapas mentales nos hicieron cerca de 63 mapas mentales. En ninguno está incluida la montaña, por ejemplo, ¿no? Ya no existe en el imaginario cotidiano la montaña y es importantísimo porque entonces el agua ya no proviene de la montaña, aunque realmente de ahí provenga, ¿no? Y ya no existe, también se fragmentó esta relación con una cosmovisión ancestral y con la conexión en la manera de comprender cómo funcionan los elementos del paisaje. Entonces, las barrancas, por ejemplo, no sé cómo voy a sí, las barrancas, estas barrancas que tienen que llevan el agua hasta, ¿no? Los ríos San Bernardino y Chapingo que están acá, pues ya no se comprenden así, porque aquí este es el ejido de Tequesquinahuac, ¿no? En cambio, Coatlinchan sí tiene todavía toda esta conexión con la montaña y sus veneros, pues en realidad vienen a derivar al río Coatlinchan, que ya no se ve así, ¿no? Pero va a derivar en el río Coatlinchan. Bueno, ahora sí. Entonces, actualmente, estos son datos actuales. La Conagua, lo que necesitamos ahora es saber para poder hacer una propuesta de planificación del agua y mejorar las condiciones ambientales en la región, pues entonces tenemos que primero cuantificar el agua, ¿no? Ya voy a cerrar. Entonces, el agua, nosotros buscamos en Conagua datos de 10 años, se tienen que buscar datos de 10 años y entonces para un periodo de 10 años nos da una variación entre 550 milímetros en el 2017, mucho menos que en el 2007 que llovieron un total anual de 820 milímetros. Entonces, aquí está la gráfica, en el 2007 son 820 y en el 2017 son los 550. Entonces vemos las variaciones, ¿no? Que hay en todos los años y ese es el agua disponible, el agua potable, ¿no? Disponible que tienen en Huexotla. No hemos hecho todavía el de Coatlinchan, entonces mientras les voy contando el de Huexotla. Entonces, el agua potable se nutre principal, o sea, hay agua potable en la zona por la zona de recarga, ¿no? En el volcán Tlaloc. La zona de recarga se debe a que esa zona es de origen volcánico, la piedra, digamos, la piedra madre, ¿no? El manto rocoso tiene alta permeabilidad, permite que drene el agua a los mantos freáticos y de ahí baja, ¿no? Hasta el manto de Texcoco, que es de ahí de donde se extrae el agua. Y esto, bueno, pues la disponibilidad de agua lo que da es un mayor crecimiento de población y eso genera mayor extracción de agua por pozos profundos. Aquí tengo un dato bien interesante. En Coatlinchan, según una tesis doctoral, en el 2010 se extraían 28 litros por segundo de 3 pozos, o sea, por pozo 28 litros por segundo. Y el agua ya se localizaba de entre 80 y 190 metros de profundidad. Esto es muy importante. Cada vez el agua está más alejada, cada vez cuesta más trabajo porque llueve menos, ¿no? Llueve más torrencial, llueve menos y hay algunos factores que no permiten la infiltración de agua, por ejemplo, la tala moderada y el cambio del uso del suelo. Eso quiere decir que cuando quitamos el manto, la cubierta vegetal,
Entonces el agua no se detiene, baja muy rápido, no da tiempo a que drene al subsuelo y entonces no se alimentan los mantos freáticos y no hay agua disponible para que se extraiga de los pozos, ¿no? Sí, hice este cálculo muy ocioso, pero muy interesante para que tengamos una idea. El cálculo, digo, sumamente reservado de la OMS, para el consumo de agua por persona al día es de 100 litros, ¿no? Según ellos. Aquí nosotros tenemos en la Ciudad de México el cálculo que hace con agua es de 350 litros. Claro, no para todos. Ay, perdone. No para todos, ¿no? Para un porcentaje de la población, el máximo que usamos todos los días es 350 litros por persona. Bueno, pero si nos quedamos con los 100 litros por persona y la población de Huexotla tiene 12,327 habitantes, diariamente se generan 1,232,700 litros de aguas negras, o sea, de aguas residuales. Esas aguas residuales suman 8 millones, ¿no? Más de 8,5 millones a la semana y 38, casi 34 millones de litros al mes. Eso equivale a 11,5 albercas olímpicas. ¿De qué estamos hablando? De que este agua que se vierte a los ríos, tanto de Chapingo como de San Bernardino, igual al de Coatlinchan, a todos, porque no hay un sistema de drenaje, ¿no? Sí hay plantas de tratamientos, pero no funcionan y entonces todo se vierte al río. Y sucede que en el cauce del río también hay una superficie permeable. Entonces, el problema no es nada más que se vierta al cauce del río, sino que también drena. Esa agua sucia drena al subsuelo y contamina los mantos freáticos. Entonces, el agua que están extrayendo de los pozos es agua ya contaminada, ¿no? Y es una barbaridad. Hay un decreto oficial de la Federación que dice que se han de establecer plantas de tratamiento en la zona de Texcoco para ocuparse de toda esta agua y devolverla, ¿no? A, cuando menos, en primer lugar, a las zonas de cultivo y no aquí está, y no es aprovechado todavía este capital, digamos, ¿no? Por otro lado, pues la vegetación es un asunto muy importante, voy a cerrar. Entonces, hay un estudio muy interesante que a mí me sirvió mucho, es un estudio que realizaron María Teresa Pulido y Stephen Koch, pero lo que es interesante es la fecha, 1988. Ellos en su estudio que duró casi 2 años, identificaron 375 especies, en el Texcoco, 375 especies, 234 géneros y 70 familias. No distinguieron entre nativas endémicas y exóticas, o sea, introducidas que no son propias del lugar, pero nosotros sí lo hicimos, ¿no? Aún así, su conclusión, que es muy interesante, es que la diversidad encontrada era notoria y considerablemente mayor a la del resto de los cerros vecinos. Entonces, esta base tomamos, ¿no? Esta base histórica, digamos, de un levantamiento real, concienzudo, muy profesionalmente hecho, lo tomamos de base para poder hacer una restauración de vegetación nativa en un programa, ¿no? De regeneración ambiental. Y entonces nosotros eliminamos las especies sí exóticas, no las consideramos, y solo nos quedamos, dada el que se propone intervenir en las barrancas, ¿no? De ambos pueblos, pues solamente el matorral xerófilo, las que correspondieran al matorral xerófilo. Entonces, aquí les voy a mostrar el ejemplo siguiente, una propuesta de estas tablas las generamos nosotros para poder explicar cómo vemos, ¿no? Por la forma biológica hacemos esta caracterización, el color muestra el color de la floración, tiene el tamaño, ¿no? Las dimensiones de la especie, a qué familia y género pertenecen y sus dimensiones que son muy importantes para nosotros, para considerar. Entonces, en este caso, ven ustedes, estos son todos los puntos en donde se encuentran los vertederos del sistema de drenaje. Estas son algunas zonas que la comunidad de Huexotla
ha ido a limpiar, ¿no? Pero con chavos, con jóvenes, sobre todo, jóvenes de la secundaria que está ahí cerca, han hecho brigadas para limpiar y entonces este espacio, y han sembrado algunas especies, entonces este espacio está interesante y aquí me imagino que podríamos empezar a trabajar con unos biofiltros. La propuesta de hacer esos biofiltros para limpiar el agua de lluvia que rueda, no podemos ocuparnos de agua del drenaje, pero sí nos podemos ocupar del agua pluvial o del agua fluvial de la superficie de rodamiento una vez que está en las calles, por ejemplo, ¿no? Y entonces conducirla por estos biofiltros a las barrancas para que aquí, hacia las barrancas para que lleguen al lecho bajo del cauce del río y entonces tengamos agua limpia que pueda hacer prosperar esta vegetación, ¿no? Entonces se le quitarían aceites y grasas y otros contaminantes y entonces esta propuesta de generar biofiltros en las barrancas, pues que son muy sencillos en realidad, podemos hacer esta intervención para que se regeneren las barrancas y eliminemos pues focos de contaminación, de infección y al contrario, podamos hacer un ambiente mucho más resiliente, menos caluroso y más moderado. Y ya, gracias. Bueno, muchas gracias, Voy a dejar Gabriela. de compartir. Sí, claro, estuvo Listo. excelente. Muchas gracias por compartirnos todo el trabajo que haces. Además, es bastante refrescante que pues de la Facultad de Arquitectura vengan bastantes propuestas para la región de Texcoco por la cuestión de la historia, por la cuestión de la cultura. Me acuerdo que el año pasado, antepasado, también publicaron un libro que era de arquitectura y paisaje, algo así. Ujú. Participaron algunos amigos, por ejemplo, eso también en la Facultad de Arquitectura. Entonces, ahora este trabajo que nos presentas, de hecho, también tienes un par de artículos, me parece, publicados al respecto. Sí. Entonces, es súper precioso. Y bueno, está genial, incluso desde la forma en la que lo presentas, cómo inicias con Tlaloc, el monte Tlaloc, la sierra de Tlaloc. Algunos pensamos que tiene ese nombre porque usualmente vienen las nubes desde allá para llover en Texcoco. Entonces, obviamente, si desde allá traen las nubes, pues ahí vive Tlaloc, ¿no? Él las Sí, crea y las echa para acá. sí. Y bueno, en la cuestión del agua, obviamente, pues Pomar también dice que Tlaloc es uno de los tres dioses principales de la El Colhuacán, de más Texcoco antiguo, en ¿no? específico, y el Sí. más antiguo. También está la cuestión de los graniceros, Nezahualcóyotl, en algunos poblados se le menciona que es como Tlaloc o Tlaloc, Sí. porque él es el que da agua, de acuerdo a David Lorente, Pablo Ujú. Wolf con los acueductos, los títulos de Santa María Nativitas que hablan sobre quién legó el agua y de qué manera. O sea, es increíble. Pero bueno, eh, vamos a hacer unas preguntas. Hay preguntas. De hecho, hay dos preguntas, creo. Déjenme revisar el chat que está aquí. Sí, sí hay tres preguntas. Dos preguntas y una mía, pero la mía primero porque tengo pues, la ventaja de estar aquí hablando. Entonces, me toca hacerla primero. Eh, Nos hablabas de que pues hay que caminar con las personas. Nos hablabas de que hay que restablecer la diversidad para, pues, y que impacte dentro del paisaje y dentro de cómo el paisaje impacta en la vida de las personas. El bienestar y también el bienestar para el medio ambiente. Eh, Actualmente es complejo la situación, si bien mencionaste ya algunas cuestiones muy focalizadas, la cuestión de regenerar los ríos, por ejemplo, de reforestar. Pero, por ejemplo, en Coatlinchan está la parte de la urbanización que se está empezando a descontrolar, la zona que le llaman Valle de Tlaloc, que está creciendo pues, un poquito de forma irregular, o entre Huexotla y Coatlinchan se está pensando en hacer una zona habitacional. No de estas irregulares, sino de estas que proyectan de forma Sí, extraña las empresas gigantes constructoras. Eh, Además, han existido muchos grupos, muchos proyectos. Me puedo acordar fácilmente de 15 en 12 años que hemos estado en proyectos con el tiempo, pues metiéndonos en varias cosas relacionadas a esto, que han intentado
Puede hacer algo por esos ríos, por esa región. Algunos se han mantenido bajándole un poquito a su efectividad, a su proceso. Otros le han subido, pero luego bajan. Otros desaparecieron. En este contexto, ¿qué podemos hacer las personas que vivimos en Coatlinchan, en Huixotla o cercanos o de otro lado? ¿Con quién nos podemos dirigir? ¿Qué podemos hacer para que estos proyectos continúen, para que se mantengan, eh, para que sean recurrentes o cómo pasar de cuestiones focalizadas a cuestiones un poco más vinculadas entre distintos aspectos? Em, hice un poco de trampa en esta presentación para efectos de prácticos y un poco de convidar el ánimo que a mí me genera poder mejorar el lugar, ¿no? Las condiciones del paisaje. Pero yo trabajo, normalmente así trabajo, tengo varios proyectos en curso que son colaborativos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre trabajamos con la comunidad. Es muy importante que estas propuestas no es consensar, es que surjan desde ahí mismo, ¿no? Juntos, trabajando, haciendo estos recorridos, dialogando, sentándonos a escucharnos y con estas y muchas otras razones que tienen las personas, empezar a decidir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Porque de que tenemos que mejorar el paisaje, ¿no? La calidad ambiental tiene que ser, ¿no? Tiene que suceder. No nada más es la crisis del cambio climático, la crisis hídrica, la crisis de la diversidad, de la biodiversidad, como dices, pero también la alimentaria, ¿no? Entonces, la, al- a mayor recursos pero en general, a mayor calidad y bienestar, digamos, ¿no? Somos mucho más vulnerables. Entonces, me parece que como he trabajado y tenemos un éxito, es de la mano, vamos generando estas propuestas que se pueden, desde empezar por el principio, quizá que sea hacer caminatas de reconocimiento o limpieza o una feria o no para poder establecer estas reconexiones con el paisaje en donde se han perdido, por ejemplo, ¿no? Eh, el, 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 a mí me llama mucho la atención cómo si hay unas fuerzas de cambio, como lo mencioné al principio, las fuerzas de transformación que identificamos y, por ejemplo, las vías de comunicación, las carreteras, la autopista que mejoraron y con todo su sistema de puentes y por atrás de Coatlinchan que da la vuelta al centro cultural y ya conecta con la carretera, ¿no? Texcoco, Los Reyes, todo eso son factores que influyen en la accesibilidad, en la conectividad de Coatlinchan, Huixotla, etcétera, con la región y entonces facilita que las personas lleguen a Coatlinchan y se muevan a sus sitios de trabajo. Entonces, me parece que lo que puede desacelerar, ¿no? Todo esto es toda esta pues actividad inmobiliaria, ¿no? El fraccionamiento de la tierra, o sea, fraccionar la tierra para venderla porque es mejor y es más, se obtienen recursos más rápido, en fin, todos estos fenómenos que ustedes conocen mucho mejor que yo seguramente, pues la manera de ralentizarlos es trabajando juntos transdisciplinaria. Tengo un equipo transdisciplinario y hemos hecho eso en varios lugares y generamos este frente común para incidir y generar propuestas y incluso bajar los recursos de donde estén disponibles para poder llevarlas a cabo. No sé si en algo respondí tu pregunta. Sí, claro, no, está muy bien. Lo que pasa es que, pues, exacto, necesitamos varios nortes para este foro. El día de mañana, no, pasado mañana, precisamente vamos a tener una reunión en el Museo de Huixotla para platicar como que armar una agenda respecto de las cosas. No, Ah, está qué muy bien, muchas increíble. gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, una solicitud más bien, que si estás disponible como tutora para realizar la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad. Sí, Ok, con perfecto. mucho gusto, sí. Ok, pues yo creo que
se pueden contactar contigo en tu contacto académico, entonces no hay bronca. Nos pregunta Irán Morán, ¿qué perfiles técnicos considera que fortalecerían el avance de los proyectos de restauración en ambientes y paisajes? ¿Qué perfiles? Te puedo decir con los que yo trabajo. Nosotros hemos integrado definitivamente antropólogos, ¿no? Hay que hacer un trabajo de antropología y etnología, etnografía importante, ingenieros, ingenieros topógrafos, geólogos. Es increíble, pero los riesgos que significan, ¿no? El desconocimiento de los mantos rocosos es significativo para el paisaje. Biólogos, desde luego, sí o no, ingenieros, hidrólogos también. Entonces, todos estos saberes, ¿no? de disciplinas expertas en los elementos del paisaje, cuando nos conjuntamos transdisciplinariamente, podemos reconstruir otra vez la visión completa del paisaje, ¿no? Y no dejar algunas cosas cojas o fuera, sino recuperar esa visión, no quiero decir global, pero sí integrada de el paisaje, ¿no? Y darle sentido a eso. También tenemos un par de historiadores que trabajan, o historiadoras y historiadores que trabajan con ellos. En fin, incluso puede irse cada caso, lo que vamos decidiendo que se requiere, puede mover, ¿no? Las profesiones o las disciplinas con las que trabajamos. Muy bien, Jorge Pedro, no te me desesperes, ya casi acabamos las preguntas. Este, eh, Otra pregunta es, ¿tienen alguna vinculación, que si tienes alguna vinculación con la academia local o para formación de redes de jóvenes que se transfiera este conocimiento? Pregunta Flor en náhuatl. Ah, qué bonito. Todavía no, Ok, pero estoy dispuestísima, todavía no. de acuerdo, es parte del proyecto. Y la última pregunta es, ¿qué permanece hoy en día de esta relación tan bonita con el agua? Creo que eh, yo creo que esa región lo trae en el DNA, o sea, está en su código genético. Esta relación lo vive en diario. Lo que pasa es que no es tan evidente porque ya no está presente el agua como tal, pero está en su cotidianidad. Entonces, lo que es bonito es ese potencial. Están las barrancas, está el tipo de suelo, está el tipo de roca, hay lluvia, hay agua que cae del cielo, ¿no? Que trae claro. O sea, realmente el potencial existe. Entonces lo que se necesita es trabajar conjuntamente para poder recuperar el agua. Muy bien, pues eso es todo en cuanto a preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Yo creo que pues no se escuchan los aplausos, pero los aplausos. Si nos sigues acompañando un ratito, Claro que vamos a sí. escuchar ahora a Jorge Pedro Uribe. Jorge Pedro, llegó tu momento. Ah, sí, de hecho en Zoom mandan un aplauso. Genial. Eh, Jorge Pedro, llegó tu momento. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para nada desesperado. De hecho, estoy muy motivado escuchando a Gabriela y tomando notas. Excelente, sí, porque Jorge Pedro es muy dado a apuntar todo lo que escucha, es un incansable escritor. De hecho, les voy a platicar algo de Jorge Pedro. Eh, Jorge Pedro Uribe Llamas es escritor y periodista. Ha colaborado con varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, por lo general difundiendo la riqueza cultural de su ciudad y país. Fue editor de Guías de F en Editorial Mapas. En 2014 recibió un premio Posteca de Plata de parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México por su labor como cronista. Entre 2016 y 2019 hizo el podcast de Crónica Urbana Ciudad de México, disponible en Spotify y la Fonoteca Nacional. Eso fue comercial, creo. Es autor de los libros Crónicas de la Verdadera Conquista, Novísima Grandeza Mexicana y Amor por la Ciudad de México, entre otros. Asimismo, ha escrito capítulos para los libros Un virus sin corona, Aguascalientes, Una ciudad abierta con vocación de puerto, México, Gastronomía y Civilización y Crónica 5. Es miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana e integrante del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, Medalla al Mérito en Artes 2019 en Patrimonio Cultural de parte del Congreso de la Ciudad de México. Y actualmente prepara una serie de televisión para el Canal 11. Eh, pues, Jorge Pedro, qué gusto también tenerte por acá. Y pues Jorge Pedro nos va a hablar, recapitulando, ya se los dije al principio, pero para quien no llegó,
Desde el principio, su charla se va a llamar La conservación de la memoria, la palabra y las tradiciones en el antiguo Acolhuacán. Entonces, Jorge Pedro, pues el, el foro es tuyo. Muchas gracias, Ernesto. El podcast tiene una trampa porque realmente se llama Cuidad de México. Es un intercambio entre la I y la U, un juego de palabras que me ha causado algún dolor de cabeza porque muchas personas me escriben, te has equivocado en el nombre de tu podcast, lo escribiste mal. No, es que así se llama, Cuidad de México, para causarle dolores de cabeza a la gente, más bien. En realidad, la idea detrás de este podcast, y lo repito yo todo el tiempo, es que solo se cuida lo que que solo se quiere, solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. Entonces, ahí la importancia de la divulgación y de, bueno, dar a conocer las bendiciones culturales, patrimoniales de un lugar, porque entonces, pues ahí ya se logra entender el juego de palabras entre Ciudad de México y Cuidad de México. Bueno, una vez dicho esto y agradeciendo nuevamente la presentación que has hecho, quiero agradecer por la invitación a este primer foro El Oriente del Estado de México, donde queremos vivir, en el que tengo entendido ha habido mesas de discusión sobre medio ambiente, espacio público y movilidad. Esta vez nos toca hablar sobre cultura e historia por invitación tuya, Ernesto. Quien no lo sepa, pues Ernesto Sánchez lleva el proyecto Texcoco en el Tiempo, que es una maravilla, que no solamente es una página de Facebook, sino que va más allá. Y bueno, pues aprecio mucho la oportunidad, la invitación y también quiero agradecer al resto de organizaciones ciudadanas no partidistas que han convocado a este sustancioso, como acabamos de ver, foro de diálogo y reflexión. Me cuentan que la idea, en mi caso, es hablar acerca de la importancia de preservar la palabra y la memoria en estos tiempos digitales, especialmente en el oriente del Edomex. En mi caso, sin la admirable prolijidad de Gabriela, pues yo ni siquiera he traído una presentación. Mi participación, que será muy breve, es más bien una reflexión de índole personal que quiero compartir con ustedes. Me gusta el contraste entre la participación de Gabriela y la mía. Me gusta la diversidad y arriba la transdisciplina, que es una palabra que ha mencionado justamente Gabriela hace unos minutos. Ojalá que al final de la sesión podamos, entre todos, conjuntamente, discutir y proponer ideas en conjunto, que es la idea detrás de este evento. Sería bonito que no estuviéramos de acuerdo. Lo feo sería que peleáramos a consecuencia de ello, pero estar en desacuerdo es algo que es bueno, que es deseable. Muy bien, pese a la compleja inmensidad, pese a la inmensa complejidad de la Ciudad de México, parece que acá, donde yo vivo, en esta ciudad, existen poquísimos rumbos. Tú le preguntas a alguien por dónde vive y usualmente te contesta algo genérico, al sur, por el aeropuerto. Yo nunca he entendido eso de por el aeropuerto. Significa como 25 colonias, ¿no? Pero por el aeropuerto. En el centro, que no siempre significa en el centro histórico, también son como 14 colonias. Hacia Indios Verdes, dicen algunos. Y otros tantos contestan por el oriente, así en abstracto. Esta última respuesta a mí me interesa especialmente porque ¿qué significa en realidad el oriente? Además hay otra respuesta que me intriga igualmente, cuando la gente contesta en el estado. ¿Dónde vives? En el Estado de México. Ya, pero ¿en cuál de los 125 municipios? Son respuestas muy abstractas y a veces pasa que cuando dicen que viven en el oriente o en el estado, muchas veces suele coincidir. Y entonces uno se emociona y replica, entonces vives por Texcoco. Ándale, ¿a poco conoces por allá?
Bueno, más o menos. Y entonces ya la gente se empieza a abrir y ya no te dicen que viven en el estado o hacia el oriente. Bueno, yo no vivo en Texcoco, Texcoco. Yo más bien vivo en Chicoloapan, o en Atenco, o en Nesa, o en Chimalhuacán. Ah, bueno, pues no, eso no es el oriente, ahí estamos siendo más puntuales, ¿no? No es extraño, yo lo tengo entendidísimo, que el interlocutor muestre esta extrañeza cuando uno dice que conoce por allá. Es como si el oriente del Estado de México, que se abraza íntimamente con el oriente de la Ciudad de México, fuera una zona que careciera de interés en sí misma, como si no tuviera interés general, a no ser que tengas familia allá o el trabajo te obligue a moverte hacia allá. Hay una canción de Belafonte sensacional que me encanta, que dice: tú vas para Observatorio y yo voy para Pantitlán. En mi caso no debería ser al revés. ¿Qué hace alguien como yo metiendo sus narices más allá de Pantitlán? ¿Qué se me perdió en la zona? Yo mismo me lo pregunto. ¿Por qué me interesa tanto el antiguo Acolhuacan en específico? ¿No se supone que yo me dedico a la crónica de la Ciudad de México? Voy a tratar de contestar recostándome en el diván delante de ustedes, haciendo un soliloquio. Yo creo que esa región del oriente del Estado de México, el antiguo Acolhuacan, me interesa a mí, habitante del centro histórico, por 4 razones concretas. En primer lugar, como estudioso del centro histórico de la Ciudad de México, antes conocido como Ciudad de México, y aún antes como Mexicco Tenochtitlan, es normal que uno tarde o temprano aterrice en los otros 2 señoríos de la Triple Alianza, Tacuba y Texcoco. Tenochtitlan Tlatelolco, no se puede entender como algo aparte, sino que se tiene que entender, como pasa en muchas otras regiones, el Acolhuacan mismo, como parte de una alianza con otros señoríos. Las historias de México, de Tlacopan y de Texcoco, pues están hondamente vinculadas entre sí, especialmente a partir de la Triple Alianza, lo cual me lleva al segundo punto. Si lo pensamos bien, la llamada zona metropolitana del Valle de México, la megalópolis, representa en el fondo un mismo corpus geográfico, histórico, social, urbanístico. Las fronteras políticas son al final pues un asunto político. El acontecer diario no conoce de jurisdicciones. ¿Dónde termina o empieza Ecatepec, Coyoacán, Iztacalco, Chimalhuacán? Es más, ¿en qué colonia o en qué alcaldía o en qué municipio está el CETRAM de Pantitlán? Me gusta esta idea de James Lockhart, que recuerdo, si recuerdo bien, de la siguiente manera. Ha evolucionado mucho esa idea en mi cabeza desde que la leí. Los Altepeme, el Altepet, es el que sobrevive por encima de culturas, ciudades y señoríos. No son los nahuas o los mexicas en específico de quienes podamos hablar, sino de altepeme concretos que van evolucionando a lo largo del tiempo dentro de un contexto, claro, de un señorío, de un pueblo, pero los altepeme como unidad básica. Ya ha explicado Gabriela lo que es un altepet. Y bueno, me gusta esta idea de que son los altepeme la esencia básica, la unidad fundamental a la hora de estudiar una región aquí en el Altiplano Central. Lo que me lleva al tercer punto. Los altepeme del antiguo Acolhuacan siguen siendo eso en el fondo. Yo no creo que sean municipios o pueblos. Son altepeme en el siglo XXI. Da igual si Santa Catarina, por ejemplo, forma parte del municipio de Texcoco. Realmente es un altepet aparte, que resiste y evoluciona desde hace cientos de años a su propio ritmo, a su modo. Un altepet que crece hacia adentro y se reinventa más allá de jurisdicciones políticas externas impuestas.
con sus propios usos y costumbres. Lo mismo que sucede en San Pablo y Sayoc, que queda bien cerca, pero donde las cosas se manejan distinto. Son dos pueblos distintos, tierra de por medio, altepeme independientes, como también lo son Tepetlauxtoc y Jolalpan, por más que el segundo pertenezca en teoría al primero. Es esa independencia entre poblaciones la que yo admiro de la Colhuacan. A decir verdad, la Ciudad de México era exactamente así. La región de Texcoco es un espejo retrovisor que a mí me permite contemplarme como capitalino. Así era la ciudad de nuestros abuelos o bisabuelos. Se viajaba de México a Churubusco, de San Ángel a Tacubaya, de Santa Isabel Tola a la villa, de un pueblo al otro, campo de por medio, en agradable equilibrio de fuerzas, conformando un conjunto de poblaciones, pero no una mancha urbana. Así como hay 3 Cholulas en Puebla, pero las 3 están separadas entre sí. Así era la Ciudad de México y así sigue siendo la región de Texcoco, en gran medida. No hay por qué rellenar los espacios vacíos. Texcoco es, para mí, el pasado reciente de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México no tendría por qué ser el futuro de Texcoco. Último punto, el oriente del Estado de México, particularmente la Colhuacan, me interesa por su enorme profundidad cultural. La danza de Santiago y otros tipos de danzas, las fiestas de cada pueblo, el carnaval larguísimo que hacen en Chimalhuacán, los músicos de la montaña, los remanentes que todavía hay de la cultura lacustre que no se perdió hace tanto, el patrimonio físico valiosísimo, por citar un ejemplo, pues el exconvento de Acolman, las diferentes zonas arqueológicas, el Texcotzinco, Teotihuacán, la sobrevivencia de la medicina tradicional en algunos sitios, el pulque, la barbacoa, la supervivencia de la lengua náhuatl, de alguna forma, la oralidad, las formas de hablar. A mí me emociona enterarme, por ejemplo, de que la palabra xirgo es exclusiva de Jolalpan, pero no de Tepetlauxtoc. Ese tipo de diferencias que hay entre un altépetl y el otro. Me emociona también la organización comunitaria que resiste a lo largo del tiempo, los usos y costumbres, la toponimia que todavía se conserva en los solares, en los terrenos de algunos pueblos, como en tiempos prehispánicos. La propia ciudad de Tenochtitlan funcionaba del mismo modo, ¿no? Y luego se ha interpretado mal porque en el antiguo barrio fulano estaba el palacio del gobernante y no era un barrio. Era un solar que tenía su propio nombre, así como en Santa Catarina del Monte los solares tienen sus propios topónimos, ¿no? Que todavía aparecen en las escrituras. Estas cosas parecen marcianísimas ante los ojos capitalinos, pero no hace tanto, insisto, todavía las teníamos acá. Entonces, Texcoco para mí es una especie de oportunidad de ver lo que pudo haber sido la Ciudad de México si no se hubiera convertido en una mancha urbana, en una megalópolis. Todo esto que acabo de mencionar, las palabras específicas que se usan en cada pueblo, la medicina tradicional, el pulque, las zonas arqueológicas, la forma de organización comunitaria, las fiestas, las danzas, constituyen un verdadero paraíso, un manantial para el cronista curioso, pero también para el antropólogo y el etnógrafo y el etnólogo, y no solo para el científico. El viajero común, entre comillas, también puede disfrutar de esto. Ese viajero que es capaz de ver más allá del turismo de selfie y de caguama. ¿Cómo no enamorarse de una región así? Es un depositario, un reservorio de ancestralidad resistente, cambiante. Y eso que ahora solo he referido someramente a la Colhuacan, pero el oriente del Estado de México también es Ecatepec, Chiconautla, Chalco, al sur, Ixtapaluca. Apelando al nombre del foro, de manera indirecta, yo me pregunto, ¿cómo me gustaría ver el oriente del Estado de México en los próximos años?
Bueno, ya puestos a pedir, si se trata de escribirle una carta a los Reyes Magos, yo soñaría con una región donde se mantenga el equilibrio entre los altepeme, cada población en lo suyo, con sus propios rasgos de identidad, pero con una sana cooperación entre sí, un poco como pasa en el Bajío. Que el Texcoco Porcines siga aún llevándome de San Bernardino a la cabecera municipal, atravesando una carretera, viendo el campo, los pirules, los ahuehuetes. Que la combi que me lleva hacia Tlaminca o que me recoge en San Mateo Huexotla, pues todavía siga pasando por esos caminos rurales o semirurales. Que se sienta uno en el campo sin salir de la ciudad. Cada altepet con sus propios espacios públicos y necesidades, no impuestas, sino producto de la propia comunidad. Espacios públicos que sean utilizados como la comunidad decida y no en emulación de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Vamos a poner una pista de hielo porque en el centro histórico de la Ciudad de México han puesto una pista de hielo. No, yo creo que los propios habitantes de cada altepet pueden decidir cómo usar esos espacios públicos. Cada poblado con un sistema de transporte eficiente, bueno, ya puestos a soñar, un sistema de transporte verdaderamente eficiente, aire limpio, que eso ya lo tienen, que no prosperara la minería rapaz ni el crimen organizado, que los edificios no aumentaran más allá de 3 plantas, que no exista nunca la especulación inmobiliaria como estuvo a punto de ocurrir con el aeropuerto, o a lo mejor sí ocurrió. Sin los descalabros que aquí sufrimos como consecuencia de Airbnb y el aburguesamiento, con agua limpia, abundante, que sea manejada por cada comunidad. En fin, un conjunto de pueblos de altepeme independientes que no necesiten voltear hacia la Ciudad de México para nada y que tampoco se vean en la necesidad de echar mano del turismo de caguama y de selfie, para poder respirar tranquilos. Pueblos donde las danzas se sigan haciendo para los santos y las vírgenes, y no como un espectáculo que produzca derrama. A mí me encanta la arquitectura vernácula de la Colhuacan, no me gusta el tabicón, no me gusta el rotoplas, me llena de esperanza que aún hayan aguablantes y que existan museos comunitarios. Me pone de buenas que la gente pudiera vivir del campo y no tengan que esperar una derrama. Texcoco no tiene por qué convertirse en México o en Tacuba, sus antiguos socios de la Triple Alianza, a no ser que realmente lo necesite. Porque yo finalmente soy un fuereño y no puedo conocer las necesidades propias de cada población. Pero esta es una carta a los Reyes Magos, entonces permítanme soñar. Pero sobre todo permítanme escucharlos. Ha dicho Gabriela hace unos minutos que hay que caminar de la mano de la comunidad. También es muy chilango esto de llegar a imponer las propias ideas. Cuando uno, no se le puede olvidar, es un fuereño y un visitante. Y uno tiene que aprender como estudioso, como periodista, como académico, como sea, a escuchar, a aprender de la comunidad. Porque los sueños que acabo yo de describir a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad y alguien que nos está viendo en la transmisión va a decir, Jorge, a ti te gusta románticamente soñar con el adobe, no te gusta el rotoplas, pero tienes que entender que aquí tenemos estos problemas o que estamos echando mano del turismo porque en realidad el campo ya no nos da para vivir, etcétera. Entonces, como fuereño, se trata de escuchar. Lo que sí puede hacer uno, como fuereño y todo, es trabajar desde la propia trinchera. Yo puedo hablar desde la mía, como escritor, como cronista, como periodista, como viajero, como curioso. Creo que puedo yo ejecutar las siguientes 3 acciones. Pero creo que esto lo puede ejecutar cualquier persona, no solamente quienes nos dedicamos a la escritura. Hay un difracismo en náhuatl que a mí me gusta mucho, la tengo en mi descripción de WhatsApp, Huel Ishe, Huel Nakase. El buen poseedor de ojos, el buen poseedor de orejas, el que bien ve
el que bien escucha, el que es prudente, el que sabe sentir lo que visita. Y creo que tiene que ver con lo que voy a decir ahora. En primer lugar, aprender a escuchar. El cronista se quita de en medio para dejar ver, como ha propuesto Martín Caparrós. Me encanta esa frase. El periodista, el académico, el estudioso, el visitante, el periodista, quien sea, se hace a un lado para permitir ver. Él no es el protagonista. Me parece que también el escritor, el cronista en este caso, está obligado a hacer preguntas, pero no necesariamente a contestarlas. Eso sería muy soberbio. Hay que entrevistar y escuchar a todo Dios, a todo mundo, no solamente a las personas importantes, entre comillas, a los poderosos, a la gente notable. No, hay que escuchar a la gente común, entre comillas, porque no hay gente común. Hay que recoger testimonios, aprovechando que todos tenemos una grabadora en el bolsillo, antes de que no haya oportunidad de poder hablar con la gente. Los ancianos, la gente que todavía pescó en el lago, todos esos testimonios valen oro, oro molido. Hay que preservarlo. Pero cuando digo preservar, no me refiero a introducir en un formol museístico ese patrimonio, ¿no? Sino que hay que dejar que respire. Hay que dejar que inspire, que transforme. Ojalá supiéramos escuchar a los que hablan quedito, a los que callan, y no solamente a los que alzan la voz. Aprenderíamos mucho. En segundo lugar, creo que el cronista y el periodista en general tiene que aprender a ver. Aprender a ver significa no juzgar. Y como ya he dicho antes, no imponer visiones externas. Como decía el cronista Josep Pla, es mucho más difícil describir que opinar, en virtud de lo cual todo mundo opina. Hay que entender una danza, hay que tratar de describirla, hay que extraer el significado profundo de esa tradición, reflexionar a partir de ella para entender el contexto de la comunidad. Pero también fijarse en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo inadvertido. Hay un texto póstumo de Georges Perec, el escritor francés, que fue publicado en 1989, son unas 8 líneas. Él dice, en portada, los grandes titulares. Los trenes solo empiezan a existir cuando descarrilan, y cuantos más muertos, más existen. Los aviones solo acceden a la existencia cuando los secuestran. Es necesario que tras cada acontecimiento haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida no debiera revelarse nada más que a través de lo espectacular. La prensa diaria habla de todo menos del día a día. La prensa me aburre, no me enseña nada. Lo que cuenta no me concierne, no me interroga y no responde las preguntas que yo formulo. Lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre todos los días y vuelve a ocurrir al día siguiente. Lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario. Así se llama su ensayo, lo infraordinario. El ruido de fondo, lo habitual, lo que tenemos enfrente. ¿Cómo podemos dar cuenta de ello? Para mí esto es toda una declaración de principios. Cuando yo voy a Tepetlauxtoc en las fiestas de San Sebastián, o voy a ver a Huexotla a danzar a los moros y cristianos, a mí me gusta pensar en eso. No estoy ahí para descubrir el hilo negro, estoy ahí para aprender, para observar, para entender por qué las personas se visten así, por qué los diálogos son así. Y en el mejor de los casos, poder transmitir eso en mis escritos. Ojalá yo algún día lo lograra. Cuando uno habla de crónica, la gente piensa que uno se dedica a las guerrillas en Colombia, ¿no? O dices que eres periodista y en la cabeza de muchos surgen conceptos como mafias, desaparecidos, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, líos ambientales. Y estas no son ocurrencias mías, son los temas que ganaron el más reciente premio Gabo. Dices escritura y mucha gente se imagina una persona muy seria con su blazer, escribiendo sobre Ayotzinapa, o estando políticamente comprometida, escribiendo sobre desaparecidos. Todo eso es importante, por supuesto,
pero a lo mejor nos hace falta voltear a ver lo cotidiano, lo infraordinario, lo evidente, el ruido de fondo, como dice Perec. Por último, me parece que también desde la trinchera del periodismo y desde la crónica, no basta con el huel ishe huel nakase, tener buenos ojos y buenos oídos. Hay que saber transmitir, hay que saber actuar. Recientemente, tú estabas ahí, Ernesto, estábamos con Ángeles González Gamio y con María Rivas hablando en Huexotla, en San Luis, viendo la muralla y hablando de la antropología y de Manuel Gamio, que estaba muy preocupado por mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Valle de Teotihuacán. Y yo me acuerdo que yo dije, wow, ¿cuánto tenemos que aprender actualmente? Ojalá los antropólogos tuvieran esa visión. Y María Rivas, me acuerdo que se sobresaltó y dijo, Jorge, es que esa es la función de la antropología. O sea, nos lo dicen desde la clase 1 en el primer semestre. La antropología sirve para mejorar la vida de las personas, que algo también mencionó Gabriela hace un momento, desde su trabajo académico. El periodismo también. Al final uno está describiendo, en algunos casos también opinando, visitando, escuchando, observando, afinando los sentidos, no por puro goce estético, sino porque uno necesita ese material para poder mejorar las condiciones de vida de aquello que está reportando. Wow, eso suena como que nos vamos a volver unos superhéroes. No, en realidad es una labor muy minúscula, muy modesta. Por eso a mí no me caen bien los periodistas que se sienten que están cambiando el mundo y que son grandes activistas. No, nadie lo hace. Todos, muy modestamente, procuramos vivir en un mundo mejor. Y el periodista, sus intentos no son más óptimos que los de un campesino, o los de un antropólogo, o los de un paisajista, o los de un escritor, o los de un albañil. Si todos tenemos en la cabeza que lo que hacemos, lo hacemos para mejorar la condición de vida de las comunidades, uy, otro gallo nos cantaría. Aprender a actuar por el bien común. ¿Pero qué es el bien común? ¿Cómo puedo yo llegar a una población en el Acolhuacan o en cualquier sitio y decir, voy a fomentar el bien común? ¿Yo cuál sé que es el bien común? Ya lo hemos dicho antes, hay que aprender a observar y a escuchar. Y hay que caminar de la mano de la comunidad, ha dicho Gabriela hace unos minutos. Yo creo que el bien común, para mí, desde mi trinchera, mantiene sus raíces en la memoria, en la palabra, en las tradiciones, en la cultura, en suma. La cultura no es un divertimento, no es un asunto suntuario, no es un favor que hacen los gobiernos, no es una distracción que tienen los privilegiados para el fin de semana, no es algo que uno consuma para tener conversación. De hecho, no es algo que uno consuma en general. La cultura es algo más amplio, cotidiano, infraordinario en la mayoría de las ocasiones. Y en la cultura está el futuro y la manera de poder observar y escuchar y resolver lo que es el bien común. Así de grande y de importante, y así de minúsculo y modesta, es la labor de un periodista o de un cronista, de un comunicador en general. Yo quiero agradecer nuevamente a Ernesto y al resto de organizaciones por invitarme a este foro sobre el oriente del Estado de México, donde algún día me gustaría vivir, pero solo si mi casa es tan bonita como la de María Rivas en Huexotla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Pedro. Qué maravilla, una buena disquisición, muy buena. Y otra vez haré uso de mi privilegio y preguntaré primero. Este, eh, nos hablaste bueno, un resumen hermoso. Está el asunto de al iniciar la charla nos hablaste de cómo los altepecs tenían esta alianza, pero también no hay que olvidar esta otra cara de la relación entre los altepecs de los señoríos. Si bien existió una triple alianza en algún momento, la alianza se fue pudriendo a raíz de que
Moctezuma, Tlacaelel y sus amigos, en Tenochtitlan, quisieron como que abarcar todo. Porque es, por ejemplo, lo que pasó después en pues, el mundo actual, cuando la Ciudad de México se empezó a comer poco a poco la periferia, lo que llaman la periferia, por cuestiones que a lo mejor la misma Ciudad de México no quería, pero fue indirectamente responsable de cómo sucedió el desarrollo lo que llamamos el oriente del Estado de México. Eh, Ahora, ah, incluso las formas en las que se han pues llevado a cabo proyectos que vienen desde gobiernos federales, gobiernos estatales, casi siempre son con visiones que vienen de Ciudad de México, que vienen de Toluca, y no con las visiones de la gente que vivimos aquí. Un ejemplo reciente, y ahora que Jorge Pedro me dio el impulso para ponerme incendiario, cuando nombran el terreno que iba a ser el puerto de Texcoco, el parque ecológico, el documento justificativo, que según esto participaron personas del oriente del Estado de México para crearlo, la parte histórica solo mencionaba las cosas que pasaban en Tenochtitlan en la época prehispánica y en la época virreinal. Muy poco se mencionaba del oriente y lo poco que se mencionaba estaba mal, porque, por ejemplo, mencionaban el Tepetzinco, pero el Tepetzinco donde están las antenas del aeropuerto, no el Tepetzinco que está en el municipio de San Salvador Atenco, que son diferentes, o sea, hasta ese grado llegaba. Y somos unos románticos, Jorge Pedro. Nosotros añoramos lo viejo porque lo apreciamos también, sabemos del valor. Pero pues ahí va la pregunta, ya que me alargué demasiado. Eh, es en tu perspectiva, ya nos platicaste un poquito, pero puedes abundar sobre, ¿es de añorantes mantener esto, mantener las tradiciones, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, inmaterial, material, o realmente tiene un valor y un valor más allá del turístico, más allá del turismo de caguamas, porque Teotihuacán ya está demasiado coqueteado con el turismo de caguamas, a pesar de que tiene toda esa cultura, el mismo turismo hecho a perder. Como viajero en el tiempo, tú que nos estás dando esta visión hacia el pasado, desde el futuro que viene a ser la Ciudad de México, ¿qué procesos nos recomiendas que deberíamos evitar de acuerdo a la experiencia de la ciudad que tú cronisteas? Eh, ¿Qué procesos en el oriente, en los municipios que estamos acá, en los altepetls que estamos acá, nos quieres apoyar a decirnos que deberíamos evitar? ¿Tú qué conoces? No me siento capaz de hacer recomendaciones, tampoco me siento capaz de juzgar a quienes beben caguama y se toman selfies. Arriba las caguamas, arriba las selfies, yo Claro. mismo me tomo muchas, pero bueno, yo lo mencioné así porque es una manera de ilustrar un tipo de turismo por el que todo el mundo parece estar salivando, ¿no? Como, uy, que llegue la derrama. Sí, llega la derrama, pero la derrama de popó, porque eso se llena de popó, literalmente. Yo creo que has dicho algo muy importante. La cultura, la historia, no deberían ser soportes para el turismo. Las varillas sobre las cuales se alza la lona donde se van a vender caguamas. Yo creo que el turismo, que está bien, tampoco lo vamos a juzgar, el turismo y la cultura tienen una relación tóxica que si yo fuera su psicólogo o sea, yo les recomendaría ir a la terapia de pareja porque parece que el turismo y la cultura no se están entendiendo o se están entendiendo mal. La cultura y el turismo son procesos que se tienen que entender bien. Vamos a hacer un pueblo con encanto o un pueblo mágico o vamos a impulsar el turismo. Ah, pues investigate a ver qué hay de atractivos pues la iglesia es del siglo XVIII y entonces como que parece que hay una cooperación, pero más bien es un mal entendimiento, ¿no? Y mira, lo que decías de los Altepet, de las alianzas, es muy bonito porque es verdad que
las alianzas se hacen porque se necesitan mutuamente, ¿no? Por conveniencia. Texcoco eran, digo, por simplificar todo mucho, Texcoco eran los sabios, México son los guerreros y Tacuba son los artesanos, ¿no? Insisto, es una simplificación un poco grosera. Y entonces hay un equilibrio de fuerzas, pero además me gusta que es como la relación entre hermanos, como que te llevas bien pero te llevas mal. Es la relación que tenían Tenochtitlan y Tlatelolco y que todavía tienen. Lo que López Austin llamó los opuestos complementarios. Me gusta esa idea. Tenochtitlan al sur es el águila, Tlatelolco al norte es el jaguar. Hay una correspondencia, pero también hay un choque, hay un pique, pero hay una fraternidad. La relación entre Tenochtitlan y Tlatelolco es muy especial. Lo mismo con Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Es un equilibrio de fuerzas que yo todavía veo cuando no diré el nombre del pueblo, me dicen, la danza de Santiago de acá es mejor que la de allá. Ya, pero el pueblo de allá es literalmente 500 metros de distancia. ¿Cómo puedes decir eso? No. Podría ser cualquier pueblo, de hecho. Sí, aquí tenemos otra forma de bailar, somos mucho más así y allá son shirgos, ¿no? Y no, acá nos arreglamos, allá no, allá son hasta físicamente diferentes. Y es, ¿cómo puede haber esas diferencias tan marcadas en un radio tan escaso de distancia? Bueno, la hay y es una buena noticia porque en el imaginario existen esas diferencias y son una buena noticia porque significa que cada Altepet tiene su identidad bien marcada. Y no es que este Altepet odie al otro Altepet, ¿no? Lo que pasa es que es una enemistad amistosa, es un juego de opuestos complementarios, muy prehispánico, pero también muy actual. A ver, ya en caliente, pues mira, lo de las recomendaciones, sí, no me siento capaz de enlistar así, deberían hacer esto, deberían hacer aquello, pues no. Pero sí, la historia de la Ciudad de México sí puede servir como un manual de todo lo que no hay que hacer, ¿no? En cuanto a planificación urbana, ya los expertos podrán observarlo, repararlo, ya lo hacen, pero creo que hay dos temas que son vitales, ¿no? Literalmente vitales. Uno es el agua, ya lo ha platicado ahora Gabriela, el agua deberíamos tatuárnoslo todos en el brazo, agua. Es lo más urgente, lo más crítico, lo más importante inmediato que tenemos. Si el agua no está en nuestro radar como zanahoria en la frente del burrito, algo estamos haciendo mal. El agua es muy importante, es lo más importante. Y en segundo lugar, repensar qué entendemos por cultura. Luego abren una casa de cultura y dan clases de Zumba en la Casa de Cultura, ¿no? Y uno piensa, pues, ¿qué entienden por cultura, no? Digo, la Zumba también puede ser cultura, está muy bien. O la cultura puede ser una mamonería donde están unas personas hablando de ópera. ¿Qué es la cultura en realidad? ¿Y cómo se puede aprovechar, entre comillas y en itálicas? Porque no se trata de aprovecharla y exprimirla, se trata de abordarla y vernos reflejados en ella. Según Carlos Fuentes, en la introducción del Espejo Enterrado, la cultura es el único edificio que no se ha caído en México. Se ha caído el edificio de la política, de la economía. El cultural sigue en pie, enhiesto. Es el único que no se ha caído. Por algo será. Volteemos a verlo, reconozcámoslo, respetémoslo, aprendamos de ahí. La cultura puede ser, de verdad, nuestra salvación. Ok, bueno, pues creo que la amplia disertación contestó perfectamente mi pregunta. Tenemos más preguntas, si me lo permites, te las leo. Bueno, un comentario de Flor Náhuatl dice, solo se cuida lo que se quiere y se quiere lo que se conoce, pero Adrián HZSN dice, y que la Ciudad de México deje de ver el Oriente como una periferia, una relación de iguales. Después de escuchar estas narrativas, ¿por dónde se puede proponer la escritura de un discurso nuevo que incorpore los elementos que has trazado? Cuando uno está en el andén del metro, los que van a Pantitlán en el otro andén y los que van a Observatorio en el andén de enfrente, es que se puede notar, no tienes que ver el letrero,
lo notas. Es la desigualdad palpable. Ahí se puede ver. ¿Por qué el Oriente tendría que ser este lugar de bajos recursos, donde la gente tiene que trasladarse al poniente a trabajar, al centro, y el Oriente es como ese lugar al que realmente nadie va, porque pues, ¿a qué vas al Oriente? Yo cuento con mucha emoción, fui a Chimalhuacán y conocí unas iglesias, me dicen, ¿a Chimalhuacán? ¿Y a qué fuiste allá? ¡Qué horror! ¿Cómo que qué horror? Es un lugar increíble, lleno de historia, con un patrimonio, la gente es lo máximo, se come muy bien. Sí, somos unos románticos, Ernesto. Tú eres alguien que hace una revista y la engrapa y la vende, o sea, tú estás más allá del romanticismo, ya es otro nivel de romanticismo. Ese romanticismo está bien, no le tengamos miedo, amemos nuestra patria chica, veámoslo como el Quijote ve la realidad, enloquecidamente, viendo virtudes donde objetivamente no las hay, porque luego el cronista también es así, un poco quijotesco. Está viendo belleza donde realmente no hay belleza, está viendo una damisela en apuros donde realmente hay una prostituta, etcétera, ¿no? Podemos romantizar y podemos, yo creo, que querer mucho nuestros espacios a pesar de todo, aceptarlos como son, entenderlos, leer al respecto, amarlos, conocerlos, porque no es justo que esa desigualdad entre andenes exista. ¿Por qué lo que está hacia el poniente está tan bonito y enjardinado conforme te acercas a Chapultepec y a Tacubaya y a la Condesa? Y conforme te alejas hacia el oriente, todo se va volviendo más polvoso y desigual. Eso no es justo. La desigualdad es un problema, es un cáncer, tenemos que luchar contra ello. ¿Cómo? Pues desde nuestras trincheras y desde el romanticismo, ¿por qué no? Y el Oriente es una zona bellísima, interesantísima, lo digo objetivamente, ya no quijotescamente. Objetivamente hablando es una maravilla y no creo que el camino a seguir tenga que ser el turismo. El turismo está bien, pero hay otros caminos que se pueden explorar para dignificar y para quitarle ese halo de desolación y desigualdad al oriente de la Ciudad de México. Ok, ahora tenemos. ah, dice Ernesto Vite Tello. Jorge Pedro, gracias, qué bien escucharte, maestro. Una felicitación. Gracias. Luego dice Irán Morán. Siguiendo con la propuesta infraordinaria, ¿cómo sería la crónica de Jorge Pedro sobre la caída puente en el río Canal, la compañía entre Nesa y Chimalhuacán, que fue registrado ampliamente a nivel nacional? ¿O cómo relataría la relación de las comunidades con Don Goyo y la Volcanes Taccíhuatl? Bueno, esos casos específicos no los conozco, pero cuando yo he ido a reportear, a conocer, a olisquear la región de la Colhuacán, yo en lo que más me fijo es en escuchar a las personas, en observarlas. Los datos duros le funcionan al periodista. Recurrir a las fuentes oficiales, hablar con los historiadores, con las autoridades, todo eso está muy bien. Acudir a la historia, pero sobre todo, lo que más me importa es entrevistar a la gente. Hablar, me cristino pachequizo y quiero entrevistar a cualquier persona que se me atraviesa adelante, porque sabiéndolos entrevistar, todos son maravillosos informantes que te van a contar sobre la caída de ese puente, sobre lo que sea, desde una visión preciosa, real, confiable y sexy. Todo lo demás se consulta, se aprovecha, pero la voz de las personas, esto yo lo aprendí de la temprana Elena Poniatowska, lo esencial es escuchar a las personas. Ahí está el oro de esta sociedad. Entonces, el periodista, el cronista que a mí me gusta, es el que sabe describir a partir de los testimonios de las personas. Ok, pues tenemos un último comentario. Floren Nahuatl escribe que todo el tributo se queda en la Ciudad de México. Bueno, esa ya es cuestión como de recaudación y distribución, ¿no? Oye,
un asunto muy importante. ¿Cuál es la vocación de mi ciudad o de mi pueblo o de mi Altepet o de mi municipio? Es una pregunta que todos nos tenemos que llevar a la cama esta noche o todas las mañanas al despertar debemos pensar en ella. ¿De qué se trata mi ciudad? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su vocación? Las vocaciones son cambiantes, son dinámicas, son complejas, pero en términos muy generales, el centro histórico y la Ciudad de México siguen conservando en gran medida la vocación de Tenochtitlan, que es una vocación recaudadora. Los mexicas vivían como vivían porque les llegaba el tributo de todos lados, ¿no? Hernán Cortés lo supo aprovechar. En el siglo XXI creo que seguimos bajo el mismo paradigma, para bien o para mal, seguimos siendo ese lugar que recauda. ¿Cuál sería la vocación de la región de Texcoco, del antiguo Colhuacán, del oriente del Estado de México? ¿Cuál sería la vocación profunda, histórica? La respuesta está en las personas, hay que entrevistarlas, hay que meditar acerca de esto. Sí, y sobre todo a las que la cuestión con la entrevista es que viene la curiosidad del que pregunta. No es que se acerque la gente a ti. Y es creo que lo que falta mucho a la hora de construir políticas públicas, a la hora de pensar hacia dónde van las cosas, es irle y preguntar a la gente, no que la gente se acerque a ti. Eh, bueno, pues con esto ya culminamos la mesa, acabamos perfectamente en tiempo. Nada más, pues me resta darle las gracias a Gabriela Biener y a Jorge Pedro Uribe Llamas, que pues nos acompañaron. Y quiero nada más, igual, como forma de culminar esta mesa, eh, platicar nada más brevemente sobre que eh, Gabriela nos hablaba de que caminar con las personas es importante. Jorge Pedro mencionó que los disfrazismos también son importantes a la hora de definir cosas, porque disfrazismo, para el que no lo sepa bien, son cuando dos palabras aparentemente opuestas se, pues se conjuntan en un mismo término que aparentemente está formado de opuestos, pero es algo, un nuevo término importante. Y hay uno en náhuatl, que yo creo que junta ambas charlas que tuvimos. Uno es, nos hablaba mucho del agua, Gabriela, y Jorge Pedro nos hablaba mucho del sentirse orgullosos, del investigar, del inflamarse dentro de la cultura de la Colhuacán, la cultura de tu poblado, la cultura de tu calle, de tu familia, la cultura de ti. El concepto es Atlichanoli. Atlichanoli es el agua que arde, Atlichanoli es el agua preciosa, Atlichanoli es la sangre que pues esperemos que motive todo este foro. Me dice la producción que como hay tiempo, vamos a compartir un pizarrón. Nunca he entendido eso del pizarrón, pero ellos saben. Exacto. No sé quién quiera, Adrián, si puedes tú explicar esto, Sí, por favor. gracias Ernesto. Solo para comentarles como parte de los objetivos del foro es construir una agenda y además tomar conceptos clave de ambas charlas que fueron muy ricas y los comentarios. No lo voy a leer completo, solo que sepan que tomamos elementos principalmente sobre el agua, sobre las preguntas generadoras que lanzó Jorge Pedro de dónde vive, dónde vive, la interdependencia entre regiones y esta reflexión de Texcoco es lo que pudo haber sido la Ciudad de México si no se hubiese convertido en una mancha urbana y también verse en el futuro. Y por el otro lado, empezamos de este lado por la reflexión del Altepetl, que se creo que suma la exponencia de los dos, y posteriormente vamos a los puntitos verdes, que es las propuestas y el trabajo en comunidad, la manera de hacer antropología, ocuparnos del agua pluvial, caminar con la ciudadanía, lo que tenemos que cuidar, que la historia de la Ciudad de México es un manual de todo lo que no hay que hacer, y de alguna manera ver, también responder las preguntas de cómo llegó a saber cuál es el bien común en la zona, y esta pregunta final que también lanzaron de cuál es la vocación de nuestro Altepetl. Y con estos pizarrones estamos armando la agenda que va a ser el resultado final del foro. Les agradezco, fue un poquito compleja estas dos ponencias, pero les agradecemos. Gracias. Muy bien, pues
con esto damos por culminado. Gracias, Adrián. Recordarles que mañana hay mesa, no me acuerdo a qué hora, pero si Adrián ahorita nos comparte la Sí, cosa. Ajá. gracias, Ernesto. No te preocupes, yo les cuento, mañana tenemos mesa sobre transformación de conflictos y construcción de ciudadanía en el Estado de México. Empezamos a las 10 de la mañana, igual aquí por el Facebook de La Nave en el Camino. Vamos a tener invitados como Daniel Rosenberg, quien es politólogo de la UNAM, a Laura Hernández, quien es especialista en resolución de conflictos por la vía pacífica y educadora para la paz, Espino, quien es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, a Edgar Santos, que es divulgador de ciencias ambientales y ciencias de la tierra, y yo estaré en la moderación y Adrián, que ya lo conocieron, estará también como parte de la mesa. Entonces, los esperamos mañana a las 10 y recordarles que el domingo es el cierre del foro en el Museo de Huexotla. Los esperamos a las 12 del día, aunque va a haber una presentación una hora antes, ¿correcto, Ernesto? Sí, va a haber una caminata por Huechotla, eh, si quieren ir. Pues ahí los esperamos. Ernesto va a estar guiando esta caminata, así que va a estar muy interesante. Y pues nada, agradecerles mucho a nuestros invitados de hoy. Ha sido muy enriquecedor esta parte de entender cómo también a través del pasado podemos recuperar nuestro presente. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Gracias.